Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es ante la portada de Gumiel, la portada de la iglesia de Gumiel-Izán, que voy a comenzar a describir antes de que pasemos a una iglesia cuyo interior es también bastante interesante y bastante bello. Pero antes de, no sé si de hincarle el diente, como solemos decir aquí en los refranes, o de beber un sorbo de alguna de las ricas bodegas que tiene Gumiel-Izán, vamos a seguir recorriendo la mar Océana en Canarias, sobre todo con los recuerdos y el interés que ha despertado en mí mi última visita a Fuerteventura y un poco todo lo que he estado leyendo acerca de la presencia de submarinos y de elementos de guerra de las armadas en esas zonas concretas durante la Segunda Guerra Mundial. No es posible estudiar así con detalle todas las marinas de guerra pertenecientes a los beligerantes en esta especie de resumen que os estoy haciendo, acordándome de las aventuras de Pedro Tellería en su buque de la naviera Aznar, y que tuvo que vivir toda esta pesadilla que era navegar por el mar Atlántico rumbo al Caribe y a Sudamérica, siempre expuesto a un posible hundimiento. Pero lo que sí está claro es que hubo dos armadas, dos marinas, que estuvieron más relacionadas que las demás en todas estas luchas. Una fue la Regia Marina, la Marina italiana, la cual tuvo al archipiélago como una de sus zonas de operaciones, y la Kriegsmarine, que se estableció en áreas de abastecimiento, como ya os he relatado, en los puertos de La Luz y de Santa Cruz de Tenerife. La presencia de los submarinos aliados fue menor debido a la ausencia de tráfico marítimo alemán e italiano, salvo los burladores del bloqueo que intentaban regresar al Tercer Reich en los primeros meses de la guerra, o a las costas atlánticas francesas bajo control alemán a partir de la segunda mitad de 1940. No obstante, algunos de ellos actuaron entre las islas, como los submarinos franceses antes del armisticio firmado por el país galo en julio de 1940. Hay tres hipótesis sobre la guerra submarina en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, los primeros submarinos de una potencia beligerante en el archipiélago fueron franceses y dedicados al control de la navegación hasta junio de 1940. En segundo lugar, las aguas de las islas constituyeron una de las zonas de operaciones para los submarinos italianos en el Atlántico en 1940 y 1941. Y en tercer lugar y por último, el puerto de La Luz fue uno de los puntos de abastecimiento de los submarinos alemanes en nuestro país, los cuales también merodearon en las islas, sobre todo entre 1940 y 1943. Luego dejan de hacerlo porque al estar ya ya Marruecos en poder de los aliados, ellos podían lanzar con mucha más facilidad aviones para estar recorriendo los alrededores de la isla y dar caza a los U-Boot. Voy a hablaros primero de lo que es de la primera hipótesis sobre la guerra submarina, que era la de los submarinos franceses que andan entre 1939 y 1940. Pocos días después del inicio de las hostilidades entre Francia, Gran Bretaña y el Tercer Reich, el gobierno español se declaró neutral.
No se trataba de una neutralidad deseada, sino forzada por su incapacidad para participar en la contienda cuando apenas había transcurrido 5 meses desde el final de la Guerra Civil, que se prolongó durante casi 3 años. La idea de intervenir en un conflicto armado al lado de Alemania e Italia contra Francia y Gran Bretaña se remontaba al menos hasta junio de 1938, cuando fue planteada en un anteproyecto naval con el objetivo de conseguir una redistribución colonial más favorable. Los planes militares y navales estudiados tras la Guerra Civil, así como los proyectos de rearme aprobados en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, apuntaban en esa dirección. La reorientación de la economía de nuestro país hacia Italia y Alemania, fruto de la vital ayuda proporcionada por estos países a las fuerzas sublevadas contra la República, y la proximidad, sobre todo ideológico, con el nuevo régimen, en que no faltaba connotaciones fascistas, reforzaban este alineamiento de la política exterior de nuestro país con el eje, plasmado en los tratados secretos suscritos con Alemania y con Italia. Pero el gobierno de nuestro país se mantenía, al menos oficialmente, neutral, desalentando por su falta de preparación para una nueva contienda, desconcertado por el ataque alemán contra la católica Polonia y desanimado por la no beligerancia italiana, que dejaba al Tercer Reich solo frente a lo que se consideraban las potencias enemigas. Otra cosa es que cumpliese realmente con sus obligaciones como neutral, sobre las cuales existían serias dudas, confirmadas por la amplia difusión de la propaganda germanófila en la prensa española y el consentimiento verbal de Franco a finales de 1939 para el abastecimiento de submarinos alemanes en puertos secretos. Esto es una cuestión que se mantenía en secreto, pero que era una realidad. La actitud de los neutrales era relevante para los beligerantes. Para unos podían convertirse en una fuente para obtener materias primas y productos elaborados imposibles de conseguir directamente en ultramar. Para otros suponía una brecha en el bloqueo que pretendía estrangular la economía del enemigo, el cual prolongaría de ese modo su participación en la guerra. El bloqueo de las costas y puertos enemigos fue reconocido como un derecho de los beligerantes por la Declaración de París de 1856. Pero en los años previos a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, no fue posible llegar a un acuerdo sobre las normas que deberían regularlo, y tampoco se legitimó su participación a los neutrales. Su ejecución por parte de los aliados contra las potencias centrales durante dicho conflicto perjudicó notablemente su propio comercio exterior, pero no impidió el desarrollo de la industria bélica alemana. Los instrumentos aplicados entonces, como las listas negras y los navicer, los certificados navieros, fueron reutilizados al comenzar la Segunda Guerra Mundial, en la que los aliados sobrevaloraron su eficacia. Durante los primeros meses el bloqueo experimentó un gran endurecimiento dentro de la espiral de represalias mutuas entre los aliados y alemanes, que terminó convirtiendo el protocolo submarino de 1936 en papel mojado. A partir de noviembre de 1939, cualquier mercancía de procedencia alemana o enviada a ciudadanos alemanes a bordo de barcos neutrales era considerada como contrabando por parte de los aliados y en consecuencia podía ser incautada, contraviniendo así la Declaración de París de 1856. Los buques de nuestro país, al igual que el resto de los neutrales, quedaron sujetos a este control de navegación, aplicado no solo a las rutas internacionales, sino también a las comunicaciones marítimas entre lo que era la península y Canarias. A los aliados les preocupaba que un neutral como España, con indicios e incluso evidencias de su simpatía por el Tercer Reich,
pudieran convertir el contrabando de guerra, consentirlo y contribuir a él, y además a la huida de los 79 buques alemanes refugiados en sus puertos, no eran pocos, de los cuales 14 se encontraban en Canarias. Francia disponía de una importante base naval en Casablanca, desde la cual podía desplegar fuerzas navales en el archipiélago para controlar la navegación. Uno de esos buques, el destructor Le Fantasme, que detuvo al vapor español Escolano el 12 de diciembre de 1939 a la altura de la ciudad marroquí de Safí durante el trayecto entre Canarias y la península. Un oficial francés revisó la documentación de los tripulantes y pasajeros del buque español, llevándose a uno de estos últimos al identificarlo como un ciudadano alemán. Otro destructor francés fue visto cerca de Las Palmas por el vapor español León y Castillo el 29 de mayo de 1940 y uno atacó al mercante italiano Madda el 12 de junio en aguas españolas en Tenerife, hasta que la intervención del guardacostas español Sauen hizo que el buque francés desistiera de capturarlo. Los submarinos franceses también participaron en el control de la navegación, a pesar de que su reducido tamaño les impedía cumplir estrictamente con la Declaración de Londres de 1908, y su presencia en superficie los hacía muy vulnerables frente a cualquier buque mercante artillado. Pero su misión en Canarias se limitaba a controlar buques neutrales y, en el mejor de los casos, a interceptar a los burladores del bloqueo alemanes que intentaban regresar a su país y no estaban provistos de artillería ni podían contar con el apoyo de sus fuerzas navales en una zona tan alejada como era el archipiélago. Las primeras noticias sobre la presencia de submarinos entre las islas coinciden con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues un pesquero divisó a un submarino entre Fuerteventura y Gran Canarias durante la noche del 3 al 4 de septiembre de 1939. Pero volvemos a Gumiel-Lizán, volvemos a esa ruta tan interesante que estamos haciendo por un lugar tan maravilloso. La fachada, que es una gran fachada de 15 metros de ancho por 20 metros de alto, es una perfecta muestra de lo que es el estilo renacentista, con ciertos apuntes del barroco, y si da grandeza, también rompe la unidad exterior. Es una fachada que bastaría para una gran catedral y está bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María. Existe también la posibilidad de ser escudo del belicoso obispo de Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, quien convocó el concilio de Aranda en 1473, y en el monasterio de San Pedro de Gumiel dirigió un hermoso discurso a los padres conciliares. Construida en piedra de sillería, se realizó a principios del siglo XVI, terminándose en el año 1627. Es obra de los maestros Bartolomé de Herrera y Francisco del Ordenar, que la empezaron, y de Pedro Díaz Palacios, que la construyó. Su coste fue de 92.000 reales de Bayón, que pagaron la iglesia y la villa, aunque había sido ajustada en 19.000 ducados por el obispo de Osma, don Martín Manso de Zúñiga. Consta de 3 cuerpos, todos de orden corintio, rematados por un frontón partido coronado por una cruz, todo a modo de un gran retablo pétreo, cuya decoración con columnas corintias, relieves, replisas y hornacinas sin tracería. El cuerpo inferior tiene 8 esbeltas columnas estriadas que encuadran las 6 hornacinas, cuya finalidad era ostentar estatuas que embellecerían la fachada, cosa que nunca se llevó a cabo por no tener fondos la iglesia, a pesar de haberlo intentado en el año 1765. En la parte alta de este cuerpo y a un mismo nivel se hallan en el relieve, sobre una gran piedra, las figuras de los 4 evangelistas y las virtudes,
fe, esperanza, caridad y religión, con una expresión detallada y minuciosa. El cuerpo central tiene 6 columnas estriadas y 6 nichos vacíos. En su parte central lleva un grandioso cuadro en relieve de la Asunción de Nuestra Señora, que se remonta a los cielos sobre el pedestal de las nubes, sostenida por 5 ángeles, mientras otros 2, con sus alas tendidas y elevando en sus manos una corona, se apresuran a salir al encuentro de la Virgen. Asunta es María Virgen, gaudes exercitus angelorum, aleluya, es la frase que apunta la iconografía. A uno y otro lado de este cuadro se halla un pedestal sin estatua alguna y 2 grandes huecos en forma de ventana. El tercer grupo de la fachada lleva las mismas hornacinas vacinas y columnas estriadas, y en su parte central ostenta el cuadro glorioso y sublime de la coronación de la Virgen. El Padre Eterno con los atributos de Creador, Dios Hijo con la cruz y como Redentor, y Dios Espíritu Santo con la paloma como santificador se hallan en el cuadro, coronando a la Virgen con la corona inmortal de la gloria, cuya fachada, como queda dicho, el frontón partido, coronándolo, cuya cruz, simétrica con la cruz de la balaustrada del atrio, lleva a su fondo un letrero con la fecha de terminación de la obra y los nombres de los mayordomos y del párroco, juntamente con las llaves y la tiara pontificia, tal vez porque el párroco era don Pedro de la Cal, que fue comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Tras contemplar y situarnos ante la portada, entramos en el interior de la iglesia. La puerta principal, que forma parte de la fachada, ya ha sido descrita. Según consta, las dimensiones de la puerta son de 3 metros de ancho por 5 metros de altura, de madera de pino y roble, decorada con clavos de bronce y doble hoja con puertas pequeñas. Pasado el umbral nos encontramos con un grandioso cancel de pino y roble de un buen herraje y ornamentación, y sobre el cancel en el centro, en hornacina, está la imagen de Santa Bárbara y en las esquinas 2 angelitos, mandando construir en el año 1748 por don Felipe de Foronda y Moneda, canónigo de la Catedral de Osma. Su finalidad era la de evitar la irreverencia o la falta de devoción que por causa de poderse entrar y salir con mucha facilidad, como si sucedía en la plaza, muchos fieles, sobre todo cuando hacía mal tiempo, tenían a la iglesia como si fuera un sitio no para hacer negocios, pero sí desde luego para hablar y comentar y para charlar. Y siguiendo la tradicional costumbre también de santiguarse, construyeron de tomar agua bendita de estas pilas que se colocaban en la parte, se hicieron unas bellas pilas ojivales en este punto para el agua bendita, sobre todo la que está adosada en el pilar de la derecha. Y situados junto a la cancela, en el interior del templo, podemos ya tener una visión de conjunto para describir posteriormente cada una de las partes y de las capillas. La impresión que nos da el templo es de una gran unidad. Está dividido en 3 suntuosas naves de igual longitud y del mismo estilo gótico, y está trazado con arreglo al tipo original, derivado de alguna manera del de la Catedral de Burgos, cuya fecha de construcción, teniendo en cuenta sus caracteres arquitectónicos que indican un largo proceso de construcción, quizás sea hacia el siglo XV, si bien perfectamente integrados, pueden fijarse en su esencial hacia el año 1400. El material de construcción de sus muros es de piedra de sillería, lo mismo que el de sus soportes, que son columnas góticas, y el tipo de arcos de las naves son ojivales, aunque existen 2 de medio punto y 2 también ya propios del Renacimiento. Carece de arco triunfal y de crucero, y las cubiertas de la nave central y lateral
y laterales son bóvedas de crucería con ligaduras apoyadas en pilares particulares. Su planta es rectangular. La nave central más alta está sostenida por arbotantes ocultos en el lado sur y los del lado norte han sido puestos al descubierto por la restauración en 1978. La torre rompe interiormente la planta al bajar sus muros y las dimensiones de la iglesia son de 40 metros de largo por 25 de ancho. En el lado del Evangelio están adosadas la capilla del baptisterio semicircular de estilo de renacentista, el nicho capilla de la Dolorosa, cegado en los últimos años, y la capilla de San Miguel. También está la capilla de la Purísima, de bóveda de crucería de piedra, posiblemente formaba parte de la primitiva iglesia románica, pero sus vestigios actuales no reflejan tanto antigüedad como lo que era la puerta de San Nicolás y las partes exteriores más cercanas. Hay 2 arcos sepulcrales convertidos en confesonarios en la nave de la epístola y no hace mucho existía el púlpito de estilo mudéjar que algún autor calificó de magnífico púlpito de yesería. Estaba en la segunda columna de la nave central al lado de la epístola y llevaba en el centro los escudos de los Mendoza y de los Girones. Aunque su pornavoz desdicía en el conjunto de la fábrica, bien merecía la pena haberse conservado porque os lo estoy relatando a partir de fotografías, no de su existencia real. Otras características y observaciones las vamos a ir viendo poco a poco. La capilla del Rosario. Al fondo de la nave de la epístola está situada la capilla del Rosario, separada del resto de la nave por una hermosa reja de muy buena madera, colocada hacia 1760 en lugar de una verja de hierro con un valor de 330 reales, según consta en el libro de cuentas de la parroquia. La reja o verja, apoyada o asentada en un muro de piedra de pequeña altura, tiene doble puerta en su cuerpo principal y forma armoniosa unidad con el retablo de la capilla. La capilla, construida a mediados del siglo XVI, es de gótico plateresco con hermosos medallones en la bóveda de crucería, con un total de 5 representaciones de David, Abraham, Moisés, Isaías y Daniel. Adosados ambos muros a la izquierda y a la derecha, podemos contemplar 2 medallones característicos del Renacimiento representados a San Pedro y San Pablo. Donde empiezan las nervaciones de la bóveda sobresalen varias ménsulas o cartelas. En el año 1714, Manuel de las Bárcenas y Juan de Cabarrias entablonaron la capilla, que en la actualidad está enlosada. En esta capilla guardan la forma consagrada y posteriormente, hacia 1714, se trasladaría el altar de la capilla de San Miguel. Al emisario, que fue el burgo de Osma, a preguntar por el lugar donde se debía poner el Santísimo, después de quitado donde se halla el altar de Nuestra Señora del Rosario, se le pagaron por tomar estas decisiones 16 reales según los libros de cuentas. En la capilla del Rosario se exponen varias piezas del museo, como una pila bautismal románica proveniente de la desaparecida iglesia de Santa Marina de Revilla de Gumiel en el centro, y varios capiteles románicos, unos de San Pedro de Gumiel y otros de ermitas desaparecidas, unos historiados y otros con decoración vegetal. Entre los capiteles destaca uno de San Miguel Arcángel luchando contra el dragón, otro con 2 leones cuyas largas colas aprisionan 7 figuras humanas sobre las que sobresalen las cabezas, quizás en relación con los 7 pecados capitales, y otro con una fina talla vegetal, entre la que aparecen muchachos y aves fantásticas apoyadas sobre 4 fustes cruzados, y las 3 piezas guardan mucha relación con la escuela de Silos y seguramente proceden del monasterio de San Pedro. Y muy recientemente
se han puesto en relación también con el polémico claustro comprado arramplado de Palamos, cuyas piezas parecen estar ligadas a la escuela de Silos y del Burgo de Osma, y que algunos autores han apuntado que podían proceder también del desaparecido monasterio de Gumiel-Dizan. El claustro debió sobresalir por su equilibrio y grandiosidad, claustro de San Pedro, cuyas piezas tenemos aquí, de tal manera que la sorprendente noticia del claustro románico de Mas de Ben de Palamos, de la cual se han hecho los más variados medios de comunicación social, apuntaban su enigmática procedencia y, según los técnicos, se está atribuyendo al claustro de San Pedro de Gumiel. El claustro se extendía al sur de la iglesia con un solo piso, con arcadas de medio punto, de pareadas columnas, y su extensión era muy similar a la de Santo Domingo de Silos. En los ábacos abundaban los entrelazados y en los capiteles los motivos orientales, con la singularidad de que algunos descansaban sobre 4 fustes cruzados y esculturalmente representaban jóvenes luchando con animales imprecisos y centauros con torsos de hombres barmados. Un trasgo eran los trasgos eran estos personajes. Otros capiteles también tenían peces enredados con las colas mordidas, o eran leones de rabos entrelazados que aprisionaban a las figuras, como os he dicho, capitales, cuyo símbolo de los 7 pecados era muy repetido. Otros tenían torso de león, su cabeza entre las garras, hojas de acanto, o un ángel luchando con el dragón, o animales bebiendo al pie del árbol de la vida, o un muchacho o aves con una tupida de tallos y frondas, te envolverán los lazos del pecado, o con solas hojas de acanto. Otros eran parejas de animales monstruosos volviendo su rostro al árbol de la vida, y algunos representan soldados conduciendo prisioneros. En fin, el claustro del monasterio de San Pedro de Gumiel era una maravilla del arte románico. De atenernos a los escasos restos artísticos conservados, contrató obra con alguno de los maestros formados por el célebre segundo taller de Burgos. El pequeño museo parroquial de la villa de Gumiel conserva varios capiteles figurados, de los que es fácil advertir el cincel de escultores familiarizados con la plástica románica de mayor calidad. Reminiscencias toledanas, abulenses y borgoñonas, facturas heredadas, por ejemplo, de San Vicente de Ávila, de Aguilar de Campoo, de Compostela o de Santiago de Carrión. Se despliega por la modesta colección, que bien puede verse a la promisión de la época benedictina del movimiento, que eran proclives a un derroche escultórico. Uno de los capiteles intenta reproducir los trasgos que se ven en el capitel número 63 del claustro bajo de Silos, pero añadiendo aquí el árbol de la vida. Las cabezas y los cuerpos alargados hacia abajo y las melenas son las mismas, aunque interpretadas con peor gusto y mayor tosquedad. Otro capitel, que se apoya sobre 4 fustes cruzados, lleva en una de las caras 2 centauros en igual actitud que los de Silos, esto es, oponiéndose las grupas y volviendo las cabezas para mirarse. Tienen también un lienzo cubierto en la parte delantera y están a los lados de un árbol que los envuelve con sus ramas. Pero se diferencian de los de Silos en que son auténticos centauros. Pero además de las patas de cuadrúpedas, tienen torso de hombres barbados con brazos, de los que carecían aquellos. Otra de las caras del mismo capitel aparecen 2 figuras de jóvenes, también a un lado y al otro, luchando, al parecer, cada uno con un alimán, uno con un cuadrúpelo al lado y con un trasgo, y sobre los que están encaramados, motivo quizá inspirado en el capitel 57 del claustro de Silos. Puede tener el mismo origen otro capitel, y la representación también de San Miguel peleando
con el dragón que se observa en otro capitel, nos recuerda la lucha del guerrero contra un monstruo en el claustro alto de Silos. Influjo en todo lo que es esta arquitectura de la interrelación que tenían los monasterios benedictinos burgaleses, que tanta importancia tuvieron en la Edad Media y en el inicio del Renacimiento en toda esta tierra que estamos recorriendo. Hoy hemos arrancado ante la portada de Gumiel, de Izán, y estamos viendo su interior, que seguiremos recorriendo en otros podcasts. Historia con sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.